Bien, hermanos y hermanas en Cristo, también amigos que puedan conectarse a esta transmisión que compartimos en la red social de Facebook. Vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios como parte de nuestro servicio de oración a Él, aquí en esta iglesia local de Cristo en la ciudad de Puerto Montt. El tema que queremos considerar en esta tarde, lo pueden ver ahí en la presentación en pantalla. Vamos a estar viendo el tema del juicio final. Y esta pregunta es importante, ¿cierto?, con respecto al juicio final. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Esto va a tener un poco de, ¿cierto?, de relación, de conexión con la lección de mi sermón en la semana anterior, el domingo anterior. Estuvimos considerando el tema el regreso de Jesús. ¿Recuerda? Lo que la Biblia enseña con respecto a la segunda venida de Cristo. Y vimos que una de las cosas que pasará cuando Jesús regrese es que habrá un juicio final, que hay varias cosas que deben suceder en este día final que está establecido. Entre otras cosas, cierto que habrá también una resurrección general de todos los que han muerto, justos e injustos, también una transformación de los vivos. Estuvimos viendo sobre todo el texto también de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 13, creo que es hasta el 18, donde ahí está un buen pasaje con respecto a la segunda venida de Cristo. En realidad Pablo en las dos epístolas a los tesalonicenses trata bastante sobre ese tema. Entonces, una de las cosas que van a suceder en el regreso de Jesús en su segunda venida de Cristo es que habrá un juicio final. También estuvimos remarcando en esa lección que, porque estábamos viendo, ¿cierto?, qué va a suceder ese día, cuándo va a ser y cómo va a ser, lo que estuvimos viendo. Con respecto al cuándo, no sabemos cuándo el Señor Jesús regresará. Recuerda la frase que Jesús mismo usó y usa también Pablo en la epístola a los tesalonicenses, y Pedro también en una de sus cartas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿ya? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, eso, un ladrón nunca da un aviso o alguna señal de cuándo va a venir. Es para decir, ¿cierto? Pues nosotros mismos, dice Primera Tesalonicenses 5:2, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, no sabemos cuándo el Señor Jesús regresará, pero supongamos que hoy o mañana es el fin. Pensemos en eso, Él viene. ¿Estaremos preparados si es así? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? Quizá hay eventos, cosas que suceden en nuestra vida que a veces quizás nos hacen más pensar acerca, ya sea de que sea el fin del mundo. Algunas personas que no son necesariamente tan religiosas o tan estudiosas, estudiantes de la Biblia, alguna idea o algo han escuchado o están siempre considerando, ¿cierto? Posiblemente el mundo, todo lo que existe un día va a tener un fin. Bueno, la Biblia habla de que va a haber un día final, y en ese día final habrá un juicio. ¿Estaremos preparados? Si es así, ¿estás preparado para encontrarte con el Señor? Y bueno, sean honestos los oyentes ahora. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron acerca del día del juicio? Quizás debemos reconocer, ¿cierto?, que no es un tema que está permanentemente en nuestros pensamientos, que todos los días pensemos acerca del juicio final y del último día, del fin. Es muy fácil dejarlo de lado este tema o incluso olvidarlo por completo, pero es tan importante como para ignorarlo. Ojalá que a través de los puntos que damos en esta lección veamos nosotros lo importante que es. En esta lección vamos a considerar algunos puntos importantes sobre lo que la Biblia enseña sobre el juicio final. Vamos a ver algunos puntos. Primero, habrá un juicio y cada uno de nosotros será juzgado en el juicio. Entonces queremos ver que la palabra de Dios con un par de pasajes enseña, ¿cierto?, la certeza acerca de este juicio, la certeza de este día. Habrá un juicio y cada uno de nosotros será juzgado en el juicio. Hechos 17, versos 30 al 31.
Comenzamos con este texto, Hechos 17, versos 30 al 31, predicando Pablo el Evangelio en Atenas, a estas personas allí, cierto, los atenienses, una ciudad de mucha cultura, de mucho estudio, de cosas seculares, de búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, pero lamentablemente lo más importante, no conocían acerca del único Dios verdadero. Y Pablo predicó aquí, le dieron la oportunidad de hablar porque les pareció como alguien que anunciaba, ¿cierto? Tenía alguna enseñanza, alguna doctrina. Y ahí en el Areópago le dieron la oportunidad de hablar. Pablo dice en Hechos 17, verso 30 al 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, ¿ya?, ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Otras versiones dicen Dios ordena, ¿ya? Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y también, ¿cierto?, nos deja ver que el juicio, ¿cierto?, es por medio de Jesús, de Jesucristo. Eso tiene que ver con el hecho de que Dios ha dado suficiente evidencia acerca de sí mismo, de que Él existe, de la verdad, y sobre todo al haber enviado a su propio Hijo, al acercarse a este mundo, a nosotros, Dios mismo, en la persona del Hijo, y aparte de todos sus milagros y señales, la mayor prueba dada a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, al mostrar, cierto, algo sorprendente que va más allá de las leyes naturales que conocemos. Jesús resucitando al tercer día de la muerte, así probando, cierto, no ser cualquier hombre o solo un profeta o un predicador, sino Dios mismo, divino, el Hijo de Dios. Entonces, ya como eso, la resurrección de Cristo es un hecho bien establecido, del cual hubo suficientes testigos, y Dios se preocupó de que quedara escrito acerca de eso. Hay suficiente evidencia para creer en Dios, para creer en Jesús. Y Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo, a todos. Ya Dios no va a tener a nadie por ignorante. Segunda de Corintios 5:10. Este texto dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado, ¿ya?, o reciba, ¿cierto?, por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos vivos, en otras palabras, porque Dios nos da a cada uno de los seres humanos una sola vida. Este es un buen pasaje también que refuta, ¿cierto?, estas ideas religiosas también de algunas religiones orientales acerca de creer o pensar, ¿cierto?, en este concepto llamado la reencarnación, de que los seres, ¿cierto?, tienen varias vidas, varias formas de vida y varias muertes, y entonces pueden volver a la vida en diferentes formas. No, la palabra de Dios no encaja, no concuerda con esa idea. Vamos a ser recompensados por lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cuando nacemos en este mundo, ¿cierto?, y Dios forma el espíritu de cada persona, esta persona que existe, ¿cierto?, en este hombre interior, el alma, Dios nos da una vida para vivir con un cuerpo físico en este mundo, y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Romanos 14, versos 10 al 12, y a través de esta lección varios textos van a salir del libro de Romanos, porque sorprendentemente el libro de Romanos hace varias referencias al juicio final. En Romanos 14, versos 10 al 12, queremos mirar también este texto. Romanos 14, versos 10 al 12. Comenzando desde el 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Esa es una cita también, ¿cierto?, de
un pasaje que se trae del Antiguo Testamento, Isaías. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, estos pasajes, ¿cierto?, son suficientes para ver que la palabra de Dios declara este hecho, que habrá un juicio en el regreso del Señor, en su segunda venida, y cada uno de nosotros será juzgado en el juicio. Cada uno de nosotros debe comparecer, debe estar ante el Señor en este juicio. Entonces, yo voy a comparecer ante el Señor en el día del juicio y usted también. Eso es un primer aspecto, ¿cierto? Una primera cosa con respecto al juicio final. Una segunda cosa importante: rendiremos cuenta por todo lo que hayamos dicho, hecho y pensado. Romanos 2, verso 16. Vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos, lo que pensamos, todas nuestras palabras. Romanos 2, verso 16. En el día en que sea según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces debemos dar cuenta de todo lo que hayamos dicho, hecho y pensado, excepto por lo que Dios haya perdonado y olvidado. Porque nosotros, ¿cierto?, tenemos diferentes acciones, conducta, comportamientos, y cuando ya como seres humanos empezamos a poner atención a la palabra de Dios, empezamos a obedecer lo que Dios nos manda en su palabra, como en este caso en Hechos 8, cuando predicando el Evangelio, los apóstoles Pedro y Juan, predicando en Samaria, y de entre las muchas personas que se convirtieron allí, Felipe había predicado también primero. Había este hombre llamado, ¿cierto?, Simón, el mago, y aún él, ¿cierto?, siendo que antes era un impostor que pretendía tener un gran poder engañando a la gente, obedeció al Evangelio, pero era alguien recién convertido y todavía, ¿cierto?, en sus pensamientos egoístas, pensó, quería ofrecer dinero a los apóstoles para que le dieran también a él este poder de hacer milagros. Y eso entonces fue un pecado, era algo malo. Cuando él hizo eso, a pesar de estar convertido, entonces él era un cristiano, pero inmediatamente, ¿cierto?, falló, y así a veces pasa en la vida de todos nosotros. No es tan simple, ¿cierto?, porque nos convertimos, inmediatamente somos tan obedientes en todo, tan cumplidos con el Señor en todo. Cuesta ir sacando todos esos malos hábitos, esas malas costumbres que teníamos, nuestros malos deseos y pensamientos. Dice en Hechos 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres y mujeres. Y aún Simón, dice el verso 13, creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Pero él después tuvo un mal pensamiento en el pasaje aquí adelante. Cuando Simón vio, dice el verso 18, que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. ¿Ya? Que se te perdone el intento de tu corazón. Yo había puesto Hechos 8:12 ahí, posiblemente el versículo más correcto, ¿cierto?, es el versículo 22. Arrepiéntete de esta tu maldad. No sé
aún como cristianos podemos todavía, a veces cometemos algún pecado, hacemos algo que es condenado por Dios, y eso tiene solución. Podemos arrepentirnos, podemos confesar nuestros pecados y orar a Dios, pedirle, y, y si es sincero nuestro arrepentimiento, seguramente vamos a encontrar el perdón de Dios. Así que las cosas que Dios nos haya perdonado y olvidado, seguro que eso ya no cuenta en el juicio. Pero por eso que debemos, cada pensamiento, cada cosa que hacemos, siempre estar seguros si es algo bueno, si es correcto o si estamos fallando a Dios. Eclesiastés 12:14 dice también en este pasaje, al final del libro, ¿cierto?, la conclusión del ensayo de este predicador, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Cuando él llega al final, ¿cierto?, de su discurso y dice, hay aquí la conclusión de todo lo dicho. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de esto se trata, ¿cierto?, la vida del hombre, porque esto es todo lo que concierne a todo hombre. Y después da una razón grande y principal de por qué realmente debemos encontrar y dar en el blanco de dedicarnos al verdadero propósito de nuestra existencia, de nuestra vida, donde realmente está lo provechoso y no la vanidad, ¿no? Lo que realmente, donde realmente vamos a encontrar satisfacción y plenitud y bendición y felicidad, y no sentir que nuestra vida es en vano, es cuando aprendemos a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Saber, ¿cierto?, que somos criaturas de un Dios que nos creó y nos da un tiempo para vivir en este mundo. La vida que Dios nos da en este mundo es un tiempo de prueba para un día de rendición de cuentas. Así debemos ver de que de eso se trata nuestra vida aquí, mientras existimos en este mundo. ¿De qué se trata la vida? Vivimos aquí porque Dios ha sido su voluntad que estemos un tiempo en este mundo, porque este tiempo que vivimos aquí es una prueba, ¿ya? Es como un ensayo para un día de rendición de cuentas ante Él, de cómo hemos vivido, donde Dios va a juzgar a cada uno de todo lo que hayamos hecho, todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces eso debe ser un gran motivador para buscar y dedicar nuestra vida al verdadero propósito, porque existimos. Ese es nuestro verdadero propósito aquí, de cada persona, aprender a respetar a Dios, obedecer a Dios, ¿cierto?, su mandamiento, y glorificar a Él en nuestra vida. Puede que hayamos dicho o hecho algo que nadie más sepa, pero Dios lo sabe y tendremos que rendirle cuenta. ¿Ya? Dios lo sabe todo, conoce todo desde el principio hasta el final, y todos los secretos nuestros, ¿cierto?, y de todos los hombres. Entonces, segunda cosa importante con respecto al juicio, vamos a rendirle cuenta por todo lo que hayamos hecho, dicho o pensado. Una tercera cosa, este juicio será un juicio de los seres humanos, aún sin relacionar las cosas con lo religioso. Por alguna razón tenemos una conciencia, un concepto de la justicia. Incluso cualquier persona, ¿cierto?, cuando ven que alguien hace algo dañando a otras personas o en el fondo abusando de otras personas, no respetando la ley, todas las personas, y cuando hacen algo muy grave, todos tienen ese sentido de que esa persona debe pagar por lo que hace, por lo que hizo. Y exigimos eso injustamente en la sociedad en general, por eso tienen algún ordenamiento, alguna forma de ley, en su constitución, en sus leyes, está establecido algún regulamiento, porque está pensado para eso, para que haya justicia. En el fondo, a promover, ¿cierto?, los derechos para cada persona, y también los castigos para los que
quieren vivir a veces, ¿cierto? Y, y entonces si nosotros, aún sin el aspecto religioso, valoramos eso, ¿cuánto más Dios, que es un Dios justo, que es un Dios, ¿cierto?, que por esencia es justicia, va a estar preocupado entonces de que se haga justicia? Esa es la razón, esa es una de las razones por qué hay un día establecido para un juicio final, porque todo lo que nosotros hayamos hecho y todos los seres humanos, que a veces incluso muchas cosas injustas que hacemos, parece que no se castigan o la persona no lleva las consecuencias a tribunales, y la justicia de los hombres es ciega a veces, es errónea. No debemos pensar nunca que alguien se va a librar de recibir la recompensa y la retribución por lo que hizo. Si hizo lo malo, va a recibir entonces el castigo. Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es el juicio final, es por eso, porque va a haber un día donde el juicio a toda persona de la sociedad humana que es errónea, que es a veces incorrecta o que no se cumple cabalmente. Romanos 2:5. Estás acumulando para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser nosotros mismos también, quizás solo por las apariencias o sin tener claro todos los hechos. A veces juzgamos, ¿cierto?, a otras personas también de las cosas que hacen, pero nosotros a veces no sabemos todo, no tenemos a veces toda la información y juzgamos según las apariencias. Los hombres con demasiada frecuencia cometemos errores al juzgar. Eso no sucederá con Dios. Él conocerá todos los hechos sobre nosotros y seremos juzgados en consecuencia. Va a conocer todos nuestros hechos y de toda persona. Él conoce los corazones de todos nosotros. Ve lo que no podemos ver, sabe lo que nosotros no podemos saber y tiene la sabiduría y el entendimiento perfecto para llevar a cabo el juicio y llevar a cabo la justicia sin los defectos finitos de las sociedades imperfectas de los hombres. Por consiguiente, cuando Dios juzga, lo hace con justicia. Siempre lo hace con justicia. Y nosotros también podemos ver pruebas de eso, de que a través del tiempo, a través de la historia, Dios ha hecho juicios a veces. Dios ha juzgado a veces sociedades o ciudades enteras. Recuerda que estas cosas que se han escrito en la palabra de Dios están también para eso, para dar evidencia, para enseñarnos, para darnos advertencia a nosotros. El juicio final es el último, pero Dios ha mostrado también su justicia al juzgar, ¿cierto?, a los hombres en otras épocas, y como decía, a veces a pueblos enteros, naciones enteras, ciudades. Recuerda Sodoma y Gomorra, Dios juzgó a esas ciudades por su inmoralidad, por su aumento del pecado. Y recuerda, ese texto ya lo había puesto acá, pero recuerda que en ese juicio de Sodoma y Gomorra se implicó o se relacionó Abraham y su familia, porque al menos y su familia, y entonces Dios, como tenía planes a través de Abraham de formar un pueblo y de revelar a ese pueblo, ¿cierto?, su carácter y todo, entonces Dios dijo, esconderé yo de Abraham lo que voy a hacer, cuando ya Dios decidió que era momento de hacer juicio a esas naciones, siendo que a Abraham voy a hacer con él una gran nación, le voy a descubrir esto, y Dios le reveló que iba a juzgar a eso, y Abraham empezó a tratar de interceder por los justos que pudiera haber en esa ciudad, y también pensando en su pariente. Y Abraham dice algo ahí, dice, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Una pregunta retórica, claro que sí. Dios es el juez de todos nosotros, de toda la tierra, y siempre va a hacer lo que es justo. Su justicia es perfecta, no es como la de los hombres. Y aun cuando nosotros a veces no sepamos todo, a veces fallamos nosotros, y es peligroso cuando nosotros tratamos de cuestionar a Dios, ¿por qué Dios hizo tal cosa en algún momento? ¿Por qué destruyó a esta nación? ¿Por qué destruyó a estas ciudades? ¿Por qué destruyó a esta persona? Una cosa es segura,
Nunca pienses que Dios falló, su justicia no fue correcta, o que no fue justo hacer eso, nunca. Porque nosotros, no porque nosotros no sepamos toda la información y todo, pensemos que está incorrecto. Dios es perfecto en su evaluación. Él conoce todo, sabe todo. Su justicia no es como la de los hombres, como las sociedades humanas. Siempre que Dios juzga lo hace con justicia. Por más que a nosotros nos parezca algo muy duro y todo eso, pero Dios ha dado a cada persona siempre oportunidad. Dios entonces como el creador, también Dios es el alfarero. En Isaías, ¿cierto? He visto esa imagen. Él nos formó. Él también es nuestro rey. El juez tiene el derecho a juzgar y juzgará a todos con justicia. Él tiene la autoridad para juzgar. Génesis 18:25, Abraham dijo eso. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo siempre. Sí, claro que lo hará. Y Abraham pensó, quizás hay algunos justos ahí. ¿Destruirá Dios al justo con el impío? No, nunca. Dios en los juicios que ha hecho siempre ha mostrado que si hay alguien que tiene una actitud diferente, que quiere respetarlo, el que quiere obedecer, Dios lo libra de ese juicio. Así fue en el tiempo de Noé y su familia, cuando Dios anunció ese juicio y libró a Noé justo con su familia de ese castigo. En Sodoma y Gomorra Dios libró a los que se podía salvar, a Lot y sus 2 hijas. Y así en cualquier otro ejemplo. Deuteronomio 32:39 es porque nuestras vidas están en sus manos. Él es nuestro creador. Él tiene toda la autoridad, todo el derecho a juzgar a toda persona y, por supuesto, a tener un juicio final. Deuteronomio 32 y en el verso 39 dice: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Dios puede hablar así porque Él tiene la autoridad, porque Él es creador de todos nosotros. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el que gobierna. Él es el que hace morir o hace vivir, el que hiere o sana. Este juicio entonces va a ser justo. Otra característica del juicio final. Otro aspecto del juicio final. El criterio para este juicio será la verdad o el evangelio. No va a ser cierto antojadizo, ni en el fondo en base a alguna opinión, alguna cosa sin fundamento. El criterio, el estándar para este juicio va a ser la verdad o el evangelio. Así también lo dice en Romanos 2, verso 2. Romanos capítulo 2, volviendo al libro de Romanos capítulo 2 y en el verso 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre lo que practican tales cosas. Y aquí en la Biblia que yo uso comúnmente, la Biblia de las Américas, hay una nota al margen, ahí sobre la frase, el juicio de Dios justamente cae sobre, y la nota al margen dice que eso significa es conforme a la verdad. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre, lo mismo que el juicio de Dios es conforme a la verdad, es conforme a la verdad. ¿Ya? Está respaldado por la verdad. ¿Ya? Contra los que practican tales cosas, porque los que practican cosas que están contrarias a Dios son cosas que están fuera de la verdad, que contradicen la verdad, contradicen la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Romanos 2:16, en este mismo pasaje, Pablo dijo: en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo predicaba el evangelio. Pablo estaba predicando las buenas nuevas, el mensaje de Dios, que es un concepto, digamos, amplio, que incluye en el fondo todo lo que Dios ha expresado en su voluntad, enseñándonos a nosotros las cosas correctas para obedecer, a obedecer su palabra, a respetarla, a sujetarnos a ella. Entonces, si necesitas más incentivo para estudiar la Biblia, aquí hay uno. Esto debería proporcionártelo. ¿Por qué entonces es tan importante conocer bien la verdad, la palabra de Dios, donde está la verdad, el Evangelio? Necesito conocer el Evangelio y conocerlo bien porque es por el Evangelio que seré juzgado.
es por lo que Dios ha revelado aquí en su palabra. Aquí es donde podemos saber cuál es su voluntad en los diferentes aspectos de nuestra vida, en todo lo que Dios quiere para nosotros. Jesús dijo en Juan 12:48, el que oye mis palabras y no las toma en cuenta, ¿cierto? Y no las cumple, no las hace, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, nunca podemos, ¿cierto?, comparecer ante el juicio de Dios con dudas o con quejas, por ejemplo, decir, pero yo no sabía, Dios, lo que usted quería de mí. Yo no sabía, Señor, dónde está la información para saber lo que usted esperaba de mí, lo que yo debía hacer. Dios ya nos ha dado su palabra, la estuvo dando progresivamente. Después Dios ha hablado a todos nosotros los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces todo lo que Jesús decía y todo hay que poner mucha atención, todo lo que Él enseñó, ya sea Él directamente o a través de sus enviados, de los apóstoles, hay que ponerle mucha atención porque todas esas palabras importan. Así el Señor nos ha estado diciendo qué es lo que quiere de mí, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere de su iglesia. Entonces, nunca podemos decir, no sabía si esto era correcto o no, no tenía una guía. No, porque por las palabras que he hablado, esas nos van a juzgar en el día postrero. Jesús no va a tener que decir ahí nada nuevo. Ya todo lo que Él quería y nos mandó, lo ha dicho en su palabra. Esa es la idea. Entonces, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, así Jesús está remarcando la autoridad de sus palabras, porque las palabras de eso son las palabras de Dios. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús está estableciendo la fuente de su enseñanza, de su verdad, de su autoridad. Viene del Padre, Él fue encomendado por el Padre y nos ha hablado las cosas tal cual el Padre ha querido comunicarnos a nosotros. Recordemos, aquí es importante, ya que Pablo dijo que Dios nos va a juzgar conforme a mi evangelio. A lo mejor lo primero que pensamos nosotros, bueno, Dios va a juzgar qué hicimos nosotros con la predicación del evangelio, con el mensaje del evangelio, lo obedecimos o no. Recordemos que el evangelio se refiere a las buenas nuevas. Siempre pensamos en esta palabra como buenas noticias, buenas nuevas, y en parte, cierto, hasta cierto punto esa sería correcta en una respuesta. Pero siempre debemos pensar, pero son las buenas nuevas o nuevas noticias de qué. ¿Cuáles son las noticias nuevas que Dios tenía para nosotros? Cuando uno empieza, por ejemplo, por Marcos capítulo 1, verso 1, o en el verso 14 y 15, donde Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya en el Evangelio de Marcos tú puedes ver cuál es el Evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 1, verso 14 y 15 dice, desde tal punto, en tal momento Jesús empezó a predicar y a proclamar el Evangelio a todas las personas diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Jesús estaba diciendo esas cosas así proclamando el Evangelio. Estaba diciendo a las personas arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, la buena nueva siempre tiene que hacerte pensar en el reino de Dios, en cuál va a ser tu respuesta al hecho que Dios ha venido para reinar sobre ti. Isaías 52:7, ahí donde dice, y de ahí donde vienen esas palabras, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que predica las buenas nuevas, y dice a Sión, dice a Jerusalén, al pueblo de Dios, tu Dios reina. Esa es la buena noticia, que aunque en esos días que ellos estaban sufriendo por su desobediencia y todo, en la opresión de una nación extranjera, y se le venían días terribles a Israel, la buena noticia es que tu Dios reina. Él está en control y estas cosas que están sucediendo eran necesarias por la desobediencia de ellos, pero vendría un día donde habría buena noticia para la noticia de que Dios ha venido a reinar sobre ti. El problema está en que ellos eran el pueblo de Dios y rechazaron el gobierno de Dios sobre ellos.
al no ser fieles al pacto, al no obedecer la ley de Dios. Entonces ahora Dios ha dado una nueva oportunidad en el tiempo del Evangelio al enviar a su propio Hijo para venir a ser el Rey, el Señor. Entonces, cuando Jesús estaba predicando a la gente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje es ese. Todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos, porque de allí partió el problema. Cuando todos nosotros, desde los primeros hombres, decidieron rebelarse a Dios, no ser obediente a Dios, a su creador, al que tenía autoridad para gobernar y dirigir sus vidas, es lo mismo que todos nosotros hemos hecho al escoger el pecado y irnos por nuestro propio camino, rebelándonos a Dios. Hemos querido sacarnos el gobierno de Dios de nosotros. Yo no quiero que Dios me gobierne a mí, reine sobre mí. Yo me mando solo. Esa es la esencia del pecado y por eso esa es una parte central del Evangelio. El Evangelio se trata de eso, de que Dios está diciendo, mira, ve la bendición y para que puedas estar en el reino de Dios tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu vida, cambiar tu corazón y ahora empezar a ser obediente a Dios. Dios ha enviado a Jesucristo para ser el Señor, le ha dado toda autoridad a Él. Todos necesitamos ver a Jesús como Señor y Rey. Reconocer el derecho de Dios a gobernar y dominar sobre nosotros y nuestras vidas. Reconocer la autoridad de Él y arrepentirnos de habernos revelado a su gobierno. Volvernos a Él con obediencia para así poder estar en su reino y practicar la justicia de su reino. Así, de eso se trata el Evangelio, cuando convertirse a Cristo, convertirse en un ciudadano del reino. Y yo cité ahí Filipenses 2:9 al 11 porque Dios quiere que haya en nosotros esa actitud de humildad, de servicio. Incluso Jesús, siendo Dios mismo, nos ha dado ejemplo de sujeción, de humildad. No estimó ser igual a Dios y se despojó entonces de su, en el fondo, se despojó no de su divinidad, pero se despojó de sí mismo, de hacer lo que él quisiera hacer o su voluntad. Fue la voluntad de Dios que él llegara a ser un salvador, un sacrificio por nuestros pecados, y eso implicaba que él viniera a este mundo en la condición más baja, más humilde, y Jesús lo aceptó. Por lo cual dice, como se humilló a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente, Dios le ha exaltado sobre todo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Recuerda que leímos que el juicio implica que para eso está, para que ante el juicio de Dios toda persona va a tener que doblegarse, va a tener que reconocer que Dios es nuestro creador y quien tiene derecho a juzgarnos. Pero es mejor hacer eso ahora, mientras hay tiempo, mientras estamos vivos en este mundo y antes de que el Señor regrese, porque cuando el Señor vuelva y sea el juicio, ya va a ser tarde para decir, ahora entiendo que yo debía ser obediente a usted, Señor, y hacer su voluntad y no hacer lo que yo quería hacer en mi vida. Entonces, si es así, nunca has puesto atención al Evangelio, nunca has entendido que se trata entonces de aceptar el reino, el gobierno de Dios en tu vida. Jesús nos ha pedido, nos ha enseñado incluso que en la oración nosotros deberíamos orar eso. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y ese es lo que debería ser lo ideal, pero aquí en la tierra a veces no se hace la voluntad de Dios porque los hombres nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos ha dado ejemplo en Mateo 26, versos 39 y 42. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Y así Jesús nos ha enseñado que de eso se trata, realmente ser obediente y estar correcto con Dios, ser justo para Él. Debemos sujetarnos a su voluntad, a hacer su voluntad. Jesús dijo en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, está conmigo siempre. ¿Por qué? Porque siempre hago lo que agrada a Él, siempre hago lo que le agrada. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta hacer lo que le agrada a Dios. Queremos siempre salir con nuestra idea, hacer lo que a mí me agrada, lo que yo quiero hacer. Eso es lo que debemos cambiar. Mateo 28, 18 al 20, entender eso está en el comienzo. Antes de hacerme cristiano,
debo tomar bien en cuenta lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así entonces mandó a sus apóstoles, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, seguidores para mí. Enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado. De eso se trata, que me voy a convertir en un seguidor de Jesucristo. Que soy alguien que debe estar para obedecer, guardar todo lo que Jesús ha mandado. Así Jesús dice también en Lucas 6:46, entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces, ya que el criterio para el juicio va a ser el Evangelio, debemos pensar en eso todos, aún nosotros los cristianos, hermanos. ¿Qué estoy haciendo yo con el Evangelio? Que esencialmente se trata de eso, de aceptar y que se demuestre en mi vida que Dios reina sobre mí, que Jesús es el Señor de mi vida y que así realmente en obediencia a la voluntad del Señor, así realmente muestro que estoy en el reino de Dios y que el reino de Dios ha llegado a mí, ha llegado a mi corazón, a mi vida. Entonces, a pensar en el juicio de Dios, pensemos en eso, cada día tenemos ese desafío de que corresponda a mi vida con el Evangelio. Otro aspecto del juicio final, lo que recibamos en el juicio dependerá de si obedecemos o no a la verdad. En Romanos 2, versos 5 al 10, Pablo lo dice de esta manera. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 10. Y vamos a leer estos versículos, Romanos 2, versos 5 al 10. Y Romanos 2, versos 5 al 10. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero ahora viene el contraste. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué recibirán? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Según este pasaje, quienes obedecen la verdad recibirán gloria, honra, paz e inmortalidad. Dijimos que el juicio va a ser conforme o basado en la verdad, basado en el Evangelio. Los que obedecen la verdad, los que se sujetan a Dios, los que dejan su vida, ¿cierto?, del pecado y de andar en lo malo y se arrepienten y se vuelven a Dios, se vuelven cristianos, seguidores de Cristo, obedecen la verdad, recibirán gloria, honra, paz e inmortalidad. Pero quienes no la obedecen, no obedecen a la verdad, recibirán indignación e ira, tribulación y angustia. Y si puedes, si quieres anotar esa referencia que vimos en la lección de la semana pasada, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. En el día que el Señor regrese, en el día de su aparición, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no quisieron conocer a Dios, ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Y cuando Él venga en su gloria con sus santos ángeles, va a ser un momento cierto para recibir una sentencia. Ya ese momento va a ser tarde para recién ahí querer conocer a Dios y obedecer al Evangelio. La idea es que deberías haberlo hecho antes que aparezca el Señor, porque si no, lo que va a recibir, como dice ese pasaje, estar separado, excluido de Dios en el castigo eterno en el infierno para siempre. Ahora, ya es verdad que lo que recibamos en el juicio dependerá de si obedecemos o no a la verdad. No pensemos, ¿cierto?, que eso implica una obediencia perfecta en el sentido de que no fallamos nunca en ninguna cosa ni en ningún mandamiento. No, nuestra salvación no depende de una obediencia perfecta, aunque Dios quiere que nuestra obediencia siempre refleje que entendemos que el pecado está mal, es malo para Dios, nos causa siempre problemas. Nuestra salvación no depende de una obediencia perfecta, porque ya no fuimos perfectos.
como dicen Romanos 3, 21 al 26, porque todos nosotros fuimos pecadores, todos pecaron, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios no se basa en la obediencia de ninguno de nosotros a algún sistema de ley perfecto, sino se basa en la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justificación de nuestros pecados se basa en que Dios tuvo un sistema, una forma de justificarnos, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces Dios hizo algo a través de Jesucristo que era necesario para nosotros. Hizo algo que dio a Cristo, su Hijo, para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y entonces, para que alguien sea declarado justo o encuentre la justicia de Dios, necesita la fe en Jesucristo, necesita creer en lo que Dios hizo en Cristo. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados como algo gratuito, por la gracia de Dios, no porque nosotros en algún momento le pusiéramos atención a Dios y empezáramos a tener una vida así totalmente perfecta y no fallar en nada de la voluntad de Dios. No, ya no lo hicimos, no lo logramos. Por eso Dios tuvo que tener otro sistema, idear otra forma. A quien Dios, a Jesucristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La justicia que podemos tener de parte de Dios es porque Dios solamente tuvo paciencia, quiso pasar por alto nuestros pecados y que no recibiéramos nosotros el castigo por nuestros pecados, pero Dios dio ese castigo en la muerte de Cristo. Cristo llevó el castigo por nuestros pecados, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, tendremos que buscar el perdón una y otra vez. Además, ¿cierto? Aún convirtiéndonos en cristianos, encontrando la justicia de Dios basado en lo que hizo Cristo en la cruz y teniendo fe en eso, obedeciendo a Cristo. Recuerden que Él ha mandado para poder ser salvo, como dice Marcos 16, es necesario creer en el Evangelio, creer en Él y ser bautizado. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y ahí comenzamos la vida como cristianos, pero tendremos que buscar el perdón una y otra vez, según lo que dice en 1 Juan 1, verso 8 y el 2 al 2:22. Vamos a veces a pecar en el sentido de tropezar, varias veces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es triste y lamentable, pero aún los cristianos a veces vamos a pecar. No deberíamos pecar, no es lo que debe ser lo habitual por la práctica. Pero cada uno de nosotros eso no quita, porque el Señor también nos dice en varios pasajes que debemos procurar eso, que no reine el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, Romanos 6, o que hagamos todas las cosas para crecer, para adquirir las cualidades espirituales que nos van a ayudar a estar firmes, como dice Pedro en una de sus cartas, haciendo esas cosas, quizás logres eso, ¿cierto? Que no caes jamás, no te equivocas, no fallas. Pero, ¿cómo podemos esperar ser perdonados si no buscamos diligentemente obedecer su voluntad? Entonces, debe haber esa actitud nosotros de que siempre queremos igual hacer la voluntad del Señor. Quizá a veces en ese intento vamos a fallar, pero ahí lo que debemos hacer es confesar nuestros pecados, pedir perdón a Dios. Entonces, lo que recibamos en el juicio no dependerá de si obedecemos o no. Lo que recibamos en el juicio dependerá de si obedecemos o no a la verdad, pero no pensemos en que vamos a lograr una obediencia absoluta o perfecta. Va a ser con fallas y superando esas fallas con la confesión, con el arrepentimiento, con el orar a Dios por el perdón y luego volver a intentarlo con la ayuda de Dios. Pero así entonces siempre se va a resaltar más la misericordia y la gracia de Dios, que todavía tenga paciencia con nosotros. Pero
Ese es el desafío. Por último, el último aspecto que queremos ver, el juicio final, lo que Dios quiere que recibamos en el juicio es la vida eterna. Lo que recibamos dependerá de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo, pero lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno, es que ojalá recibamos la vida eterna, la parte buena, ¿cierto?, del juicio. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5, en el mismo libro, versos 8 al 9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Nota eso. Seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios está igual, establecida para expresarse en el último día, en el día final. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Podemos ser salvos de la ira de Dios. Jesús con su muerte en la cruz pagó el castigo, el precio por nuestra redención, nuestra salvación, nuestra justificación. En base al sacrificio de Cristo, Dios está dispuesto a perdonar o justificar a los que tienen fe y obedecen. Eso es lo que veíamos en el texto que leímos delante, Romanos 3, 21 al 26. Pero recuerde que Jesús también murió, ¿cierto? Y así vino a ser autor de salvación eterna a todos los que le obedecen. Entonces Dios quiere nuestra salvación, no solo ahora, durante esta vida, tenerla en promesa, pero la salvación definitiva, eterna. Pero eso será dado a los que obedecen. Hay que obedecer al Evangelio, hay que comenzar a seguir a Jesús y luego tratar de ser obediente en todo por el resto de nuestra vida. Ya veíamos anteriormente que a pesar de eso, a veces vamos a tener fallas y pecados de los que necesitemos confesar y seguir intentándolo. El día del juicio, entonces, no tiene por qué ser un día de ira. Aquí habla, ¿cierto?, del día de la ira de Dios para nosotros. Al creer y obedecer a Jesús y al buscar su perdón, podemos recibir la vida eterna. Y realmente nada le agradaría más a Dios que eso. Que ojalá todos encontremos la vida eterna en el juicio. Bueno, ¿qué enseña Jesús y los apóstoles sobre cómo ser salvos? Ya yo citaba Marcos 16, versos 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús en Lucas 13, versos 3 y 5, habló acerca de la necesidad de que todos necesitamos arrepentirnos. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Y en Juan 8, 24, la necesidad de creer y de confesar a Él. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso significa que creer que Jesús es Dios, es divino. Y él envió a los apóstoles a predicar el Evangelio y ellos enseñaban a las personas, cuando preguntaron qué haremos, qué quiere Dios que hagamos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O a Felipe predicando a este hombre extranjero, el hombre entendió cuando se le predicó el Evangelio la necesidad de ser bautizado para obedecer a Cristo. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre confesó a creer en Jesús como el Cristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. Y a Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, para poder encontrar la salvación en promesa hasta el día del juicio o hasta el día de nuestra muerte, hay que comenzar con eso, hay que oír la enseñanza acerca de Cristo, creer en Él, tener fe, arrepentirse de los pecados, cambiar tu vida, confesar a Jesús como Señor y ser bautizado. Eso es lo que llamamos, ¿cierto?, como la enseñanza básica del plan de salvación para comenzar como cristiano. Conclusión. Un día entonces, como he visto, sin duda llegará el día final del juicio. Porque es un evento a suceder en el regreso de Jesús. Y el regreso de Jesús es una promesa de Dios que se cumplirá. El hecho que no se nos diga cuándo sucederá no es el énfasis, no es donde Dios ha puesto el énfasis. Como dijo Pablo al pueblo de Atenas, como comenzamos en esta lección, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia,
por medio de Jesucristo, ¿cierto? El Señor entonces volverá un día, y en este día todos seremos juzgados. Sin embargo, en las Escrituras el énfasis no está en el cuándo, sino en los efectos que el saber que el Señor volverá debería tener en nuestras vidas. El punto es que debemos estar preparados en todo momento, todos los días, como si fuera a ser hoy el día final. Recuerde que vimos en 2 Pedro 3, 11 al 13, que Pedro les dijo eso a sus oyentes, ya que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y todo va a ser destruido. ¿Qué tipo de persona debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y con diligencia, ¿cierto? Dice ansiosamente el regreso del Señor. Y amigo, amiga, hermano, pensemos, aún si no es el fin del mundo, que es un hecho que va a suceder en algún día. No, nadie puede saber si eso es próximo, si es luego o no. Todas las predicciones que hay no tienen sentido porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos da esa información. Y aún si no es el fin del mundo o el regreso del Señor, hay otro día en el que tenemos que partir personalmente de este mundo. Recuerda lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así que nuestra vida, ¿cierto? Es una sola y está establecido que la muerte para todos. La muerte, ¿cierto? Cada día estamos avanzando hacia allá desde que nacemos. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, yo pensaba, ¿sí? Yo pensaría que los 2 días más seguros para cualquier persona en esta vida que van a suceder y que deben llegar sí o sí es el día de tu muerte y el día del regreso del Señor. Cualquiera de los dos puede suceder. Pudiera ser el regreso del Señor hoy o mañana y quizás, ¿cierto?, esté vivo a su regreso, pero si no, el día de la muerte va a llegar para cada persona, no podemos evitarlo. ¿Cuándo llegará ese día de que yo o usted tenga que partir de este mundo? Cuando llegue ese día, ¿cierto? Ya lo único que nos queda esperar después en el Hades o en el lugar donde van todos los muertos es al día final, al día del regreso del Señor y del día del juicio. Yo no sé cuándo llegará este último día para mí de partir de este mundo. Solo el Señor lo sabe, pero sí sé que cada día está más cerca que el anterior. La pregunta debe continuar en nuestra mente. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Estamos atentos? ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor en el juicio? Entonces, vivamos de tal manera, hermano, hermana, amigo, vivamos de tal manera que podamos decir con Juan, unas palabras que están en Apocalipsis 22, verso 20. Ven, Señor Jesús. Nosotros no debemos tener temor ni no querer que llegue este día final, en el día donde Dios juzgará a todos nosotros y a todo el mundo, a todas las personas. Deberíamos estar ansiosos por el regreso del Señor y decir con Juan, ven, Señor Jesús. Gracias por tu atención, hermano, hermanas y amigos, a esta lección. Que Dios bendiga siempre su palabra, que pueda dar fruto en nosotros, que pueda reflejarse en la obediencia, en la práctica de ella en nuestra vida. Bueno, queremos ahora cantar un himno para finalizar esta lección y también de alguna manera continuar la invitación y la reflexión a aplicar esta enseñanza. El himno que queremos cantar está en los himnarios Cantos Espirituales. Hay un himno que tiene una letra bien apropiada para esta lección y el título es El gran día viene, el himno 114. El himno 114. Vamos a cantar el himno 114. El gran día viene. Cantemos, hermanos. Yo quiero revisar la tonalidad de himno.
114, en Cantos Espirituales, el gran día viene. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene muy pronto, viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene muy pronto, viene cuando Cristo vendrá en poder, mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Como el himno decía entonces, y esto será un día triste, dependerá, ¿cierto?, de cada uno de nuestra obediencia a la verdad del Evangelio, o si será un día de gozo, como el himno dice, el gozo lo sienten los amados del Señor, que debemos esperar siempre a nuestro Señor. Voy a finalizar esta transmisión.